Listo. Entonces, amigos, como les decía, reformas de ley y otros avances sobre factura electrónica. Así vamos. Como ustedes bien saben, nosotros nos adscribimos al programa piloto de factura electrónica desde enero de este año. Entonces ya llevamos bastante avanzado el tema. Eh, Nos toma bastante tiempo hacerlo porque como estamos con el día a día, resolviendo problemas del cuenta portable, atendiendo a los clientes, haciendo un montón de cuestiones, pues no avanzamos mucho, pero vamos lentamente haciendo los pasos que Hacienda ha estipulado y ya estamos casi en las últimas etapas. Ellos han dado para aquellas empresas y aquellos contribuyentes que quieran inscribirse en este plan piloto, han dado una serie de 6 pasos, pues nosotros vamos por el cuarto, creo que son 6 o 7 pasos. Nosotros estamos en ese plan pilotos adscritos, haciendo todas las modificaciones técnicas. Yo no voy a hablar aquí de temas técnicos porque los aburriría con una sarta de jerga tecnológica, de JSON, de archivos que hay que subir a Hacienda, de hash, funciones hash, etcétera. Todo eso sería un tema de programación que no es para este canal, no es para el canal de Conta Portable. Aquí vamos a hablar sobre las leyes que sustentan todo este andamiaje tecnológico que soporta la factura electrónica. Y por eso es que la investigación, a pesar de que yo no soy abogado, no soy auditor, soy contador porque soy bachiller contador, pero mi profesión es programador, entonces trato pues de dilucidarlo, me apoyo muchos colegas preguntando, investigo y eso es lo que yo les traigo esta noche. Bien, entonces, dicho eso, estimados, les traigo, por ejemplo, el caso de la firma electrónica. Se aprobó allá por el 2015. Realmente la ley de firma electrónica ya tiene su rato, ya tiene aproximadamente unos 7 años de haberse aprobado. Lo que pasa es que en la práctica las instituciones privadas y públicas no la han echado a andar hasta este momento. Ustedes bien saben que hay una iniciativa de gobierno electrónico, el cual lleva una agenda detallada de los pasos que debe dar. Esto no es a nivel, no es solo El Salvador, sino que es a nivel latinoamericano, ¿no? De cuáles son los pasos que deben dar los gobiernos para instaurar el gobierno electrónico en cada uno de los países. El Salvador, pues va siempre un poquito retrasado, pero va caminando, porque se están haciendo los cambios necesarios para que todo esto sea una realidad. Entonces, lo que estamos viviendo nosotros en el ámbito de el aspecto tributario lo van a vivir otros colegas de otras profesiones. Por ejemplo, abogados, notarios, por ejemplo. Ellos en su momento, cuando las instituciones que rigen la profesión del notariado, de los abogados, decidan echar a andar estos proyectos de firma electrónica, que ya está la legislación, decidan echarlo a andar, entonces ellos se van a ver en la misma situación que nosotros nos estamos viendo envueltos en este momento. ¿Y qué es lo que nos estamos viendo envueltos en este momento? Bueno, la generación o la implementación de la factura electrónica por parte del Ministerio de Hacienda. Y esto trae cambios, estimados. Algo que me llamó la atención el webinar pasado, si ustedes estuvieron con nosotros el webinar pasado, vieron que en la propuesta de reforma de la ley del ejercicio de la contaduría pública, existía un ítem que decía que el Consejo iba a dar los lineamientos y las normas para que los auditores y contadores pudieran firmar electrónicamente documentos. ¿Eso qué sería? Firma de estados financieros, firma de informes, ¿no? Informes técnicos que haya que dar, flujos de efectivo, balances generales y otros tipos de documentos que firman los auditores y que ahora se podría hacer de forma electrónica en el momento y en la forma que el Consejo de Vigilancia estipule. Entonces, esto de la firma electrónica no solamente es para la factura electrónica. Y yo creo que los contadores y auditores, siendo nosotros profesionales que estamos muy relacionados en las actividades cotidianas de las empresas, que es donde más se necesita esta innovación tecnológica, vamos a ser los primeros que vamos a experimentar esos cambios. Entonces, y ya hay pasos porque esta reforma del Código Tributario es el primer paso en ese sentido del gobierno
para una aplicación práctica de toda esta ley de la firma electrónica. Bien, entonces dicho eso, ya no me entretengo mucho con eso, les explico un poco acerca, como les dije, me he leído toda la ley de firma electrónica, 52 páginas, estuve investigando un poco y estuve viendo un webinar muy bueno, se los recomiendo, vayan y vean en la página del ISCP, del Instituto Salvadoreño de Contadores Públicos, hay un webinar que dio el MINEC que está buenísimo, en donde explicaron muy bien esto de la firma electrónica para contadores. Casi mucha de la información que traigo aquí la he tomado de ese webinar, así que se los recomiendo, luego al final se los paso, pero está en la fanpage del Instituto Salvadoreño de Contadores Públicos. Es muy bueno ese webinar. Bien, entonces, lo que recogemos de esta ley son por lo menos 3 tipos de firma. Hay una firma electrónica certificada, hay un sello de tiempo y hay un sello electrónico. En general, la que se está ocupando en el Ministerio de Hacienda, y esto es lo que a mí no me termina de hacer clic y me genera un poco de incertidumbre, un poco de duda, cómo es que se están soportando todos estos documentos tributarios electrónicos. Porque si nos ponemos a investigar, no cumplen la normativa de la ley de firma electrónica. Fíjense. Entonces, yo sé que todo esto está en implementación, son planes pilotos, pero sí crea un vacío legal en cuanto a la validez de esos DTEs que estamos recibiendo. Entonces, para efectos tributarios pueden ser válidos, pero para efectos administrativos, notariales o civiles o penales, qué sé yo, no son muy válidos. Ya voy a explicar por qué. Bueno, vean ustedes, la ley de firma electrónica estipula estos 3 tipos de firma electrónica o sello. Entonces, ¿esto qué es? Yo lo he explicado porque no es primera vez que hablo de este tema. Hemos hablado del tema de factura electrónica y firma electrónica por lo menos unas 3 veces atrás. Ahí están los webinars que he hecho. He explicado cómo es que se genera, ¿no? Básicamente esto lo que funciona es que tú emitís un documento, ese documento le estampas tu firma electrónica, que no es más que un código, y eso lo podés, un tercero te lo valida y luego tú lo puedes entregar a un interesado, a un receptor de ese documento. Y ese receptor puede agarrar ese documento y validar que realmente es la persona que dice que lo firmó auténticamente correcto. Eso quiere decir que hay un tercero que valida. Para no dar tanta vuelta con esto, estimados, y no confundirlos, esto es lo mismo que funciona en una firma autografiada, ¿no? Una firma, un grafo de firma. Entonces tú firmas un documento, eh, hay un tercero que da fe. ¿Quién es el que da fe en las firmas autografiadas o firmas escritas? Un notario. Entonces ese notario da fe de que esa firma es del puño y letra de la persona que dice ser. Y ya con ese documento autenticado te lo reciben en cualquier parte. La firma electrónica es exactamente lo mismo, solo que se hace todo con códigos, con claves, y hay una entidad validadora y emisora de la firma electrónica que es el tercero que hace la función de ese notario. Digámoslo así, resumiéndolo para no complicar todo. Y entonces, para entidades que son instituciones o que son personas jurídicas, existen también los sellos electrónicos y los sellos de tiempo, porque la firma electrónica va a estar siempre relacionada a una persona natural, mientras que los sellos electrónicos van a estar siempre amarrados a una persona jurídica, y hay sellos de tiempo que podrían servir para validar tiempos de entrega. Ejemplo, ¿de qué estamos hablando con todo esto? Bueno, ejemplo, yo soy contribuyente. Ok, entonces yo firmaría, por ejemplo, una declaración tributaria. Entonces póngase a pensar usted, hacemos una declaración tributaria electrónica, la firmo yo como persona natural con una firma electrónica certificada. Ya voy a explicar qué es lo que tenemos ahorita, porque no es nada de esto. Bien, luego viene Hacienda y recibe esa declaración, entonces le pone un sello de tiempo de recepción y le pone un sello electrónico que valida ese documento de que está certificado por la administración tributaria. Ahora bien, todas esas firmas hay un tercero que las debe validar, hay una entidad validadora. El MINEC, el Ministerio de Economía, tiene una unidad que está validando quiénes son los que van a certificar y está emitiendo toda la normativa, la reglamentación, las políticas de cumplimiento y todo lo relacionado a este tema. Bien, entonces, ahora bien, usted va a decir,
¿qué es lo que a mí me causa un poco de inquietud? Todo lo que hacemos, por ejemplo, lo que hacemos en la plataforma para la elaboración de las declaraciones electrónicas tributarias, todo lo que se está haciendo con el DTE, el documento tributario electrónico, que es el que sustituye al crédito fiscal y factura, no está cumpliendo exactamente esta normativa. Entonces, queda un poco ahí de duda por lo siguiente, porque el hecho de que existe una ley de firma electrónica cumple el propósito de que exista una validez y valor probatorio ante los tribunales del país. Y esto, por supuesto, si tú querés, piensen ustedes, cuando tú compras algún artículo y luego no recibís lo que has comprado, ¿cuál sería el documento probatorio de esa compra? Entonces, un crédito fiscal o una factura consumidor final, que es lo que media, y eso tiene firmas, eso tiene todos los requisitos legales que pide el Código Tributario, pero eso también tiene validez y valor probatorio. Hasta donde entiendo, eso sería el documento que lo sustenta. Hay también contratos privados, ya voy a hablar de eso, pero todo eso vale ante un juez y tiene un valor probatorio. Entonces, lo que hace la ley de firma electrónica es que esos mismos principios que aplican para los documentos físicos, para los documentos, contratos, ofertas, todo lo que nosotros firmamos de nuestro puño y letra, apliquen para la firma electrónica. Aquí hay unos principios que están explicados en el artículo 4 de esa ley, de la ley de la firma electrónica, la equivalencia funcional, que es lo que estoy hablando, eficacia jurídica de los documentos electrónicos ante cualquier tribunal del país, integridad, el hecho de que los documentos que tú firmas no puedan ser alterados. Esto, el equivalente físico, eso sería, por ejemplo, yo firmo un estado financiero, firmo un balance general, estado de resultado, entonces eso no puede ser alterado, ¿verdad? Porque si alguien alterara las cifras que van ahí sería falsedad material o qué sé yo, no soy abogado, pero sería un elemento para poder ser estafado una persona y luego ser enjuiciado, y eso puede ser probado ante un juez, ¿verdad? Todo eso, elementos de equivalencia funcional, integridad, el hecho de no repudio, fíjense, esto es bien interesante, el no desconocer un documento firmado. Por ejemplo, ¿qué pasa si un auditor, qué pasa si un contador, ahora con la normativa nueva que está por ser aprobada para la ley del ejercicio de la contaduría pública, eh, incluye ahora ciertas responsabilidades más drásticas y ciertas sanciones más drásticas para los contadores, por ejemplo? Entonces, ningún contador que firme un estado financiero puede decir que no es su firma si él efectivamente lo ha hecho, o sea, no puede repudiar su propia firma. Eso que se aplica en los documentos físicos también tiene validez ahora con la ley de firma electrónica para aquellos documentos que se firmen en forma electrónica. Entonces, ustedes pueden perfectamente aplicar todo esto al mundo de la firma electrónica, la autenticidad. Estos principios están regidos en la normativa que les digo. Entonces, ustedes, yo les recomiendo que lean esa ley porque tiene mucho que ver, y ahora con la reforma que está haciendo, que se está proponiendo para ser aprobada, seguramente vamos a entrar nosotros como contadores y auditores que están en esta profesión, vamos a ser los primeros en tener esa capacidad de firmar los documentos electrónicamente. Así que, bien, aquí hay documentos públicos, documentos privados, estos son los contratos que se hacen. Todo esto aplica para este tema de la firma electrónica. ¿A qué me refiero con todo esto y en qué ámbitos podría ser aplicado? Bueno, contratos con los bancos, contratos de trabajo, certificaciones de certificaciones de profesionales, como el caso de la contaduría pública, partidas contables, estado financiero. Esto es lo que incluyó en el webinar que les mencioné del ISSP, lo explicó muy bien el profesional que estaba ahí explicando estos detalles. Él explicaba cómo esto podría ser aplicado a temas que no tengan que ver con la fe pública. Esto no me voy a meter más en Honduras que tenga que ver con temas de abogado, pero básicamente lo que él explicó es que existe una fe pública que dan los notarios y existe documentos privados que se celebran entre dos partes, y por el momento en el país solo se puede aplicar la normativa que estamos aquí discutiendo a los documentos privados. Los documentos públicos, es decir, aquellos documentos que van certificados por un notario,
todavía tienen que hacerse físicamente. Y eso está a la espera de una reforma o de un pronunciamiento de la Corte Suprema para que los abogados también puedan entrarle al tema de la factura electrónica y en ese caso ya documentos como contratos, como, qué sé yo, escrituras de casa que se celebran y que se asientan en registros públicos van a ser firmados electrónicamente por un notario. Entonces, eso es interesante cómo todo esto se va dando. Bien, paso entonces a la reforma del Código Tributario, ya no me entretengo mucho con eso, queda ahí la duda nada más de si lo que estamos haciendo, declaraciones, por ejemplo, yo les traía aquí el caso de las declaraciones, voy a ver si se ve la pantalla, voy a dejar de, quiero mostrarles algo en las declaraciones, porque si ustedes se fijan, las declaraciones que presentamos a Hacienda en realidad no están firmadas electrónicamente y obviamente porque eso no ha sido nunca el objetivo de las declaraciones electrónicas tributarias. Voy a tratar de entrar aquí en mi plataforma y quiero mostrarles algo que ya todos ustedes saben, que es que cuando uno se mete a consulta de declaraciones hay dos tipos, salen dos declaraciones. Hay una que es el PDF que uno presenta. Estas declaraciones están a cero. Entonces, si ustedes se fijan aquí en las declaraciones, tenemos un recibo, un sello de recepción. Hay hay un código de barras que aparece en lugar de mi firma. Y este código de barras, pues no es una firma electrónica. Por mucho que nos parezca, esto es un procedimiento administrativo de Hacienda, pero no es una firma electrónica. Entonces, me gustaría saber si hay entre el público, alguien ve este video, cómo es que Hacienda sustenta todo esto, ¿no? Porque realmente para efectos administrativos, probatorios, de tribunales y todo eso, pues no tendría, entiendo yo, mucho efecto, pero si alguien me lo puede explicar, sería genial. Bien, entonces vean que también hay una certificación. Entonces aquí sí hay un sello y una firma que sí se cumple, lo que estamos diciendo, que es una firma física que está aquí. No se ve muy bien ahí. Espero que lo estén viendo, amigos. Veamos. Sí, sí lo están viendo. Entonces, esta firma que aparece del registrador o es del jefe de la sección de control de documento es lo que vale. Entonces, póngase a pensar usted, todos nosotros tenemos muchas veces el PDF, pero que no hagan eso, que solo tengan el otro PDF, el que presentamos normalmente, en respaldo y en su poder. Porque, ¿qué pasaría, amigos, si un día Hacienda es hackeado y toda esta información es perdida? ¿Cómo pruebo yo luego que he presentado las declaraciones? Mi único documento que puede probarlo es este que tiene esta firma manual y este sello manual digital, digámoslo así, pero que no es una firma electrónica. Entonces no cumple los requisitos que están en esa ley y por tanto yo tendría que tener y soy responsable de resguardar esta declaración con este sello. Si no lo tengo, vayan y en la plataforma de Hacienda descárguenlo, porque también Hacienda se desliga de la responsabilidad de conservar esos registros. Eso ya lo vamos a leer ahí en la reforma que está actualmente. Entonces, si yo tengo estoy mal. Eso es lo que quiero decir, porque no vale nada. O sea, simplemente es un control interno de Hacienda que nos dice que hemos presentado la declaración, pero que no tiene mayor validez legal ante los tribunales del país. El que valdría en todo caso, y todavía me queda a mí la duda cómo es que esto puede ser, pero ahí tiene que haber algún argumento legal que lo soporte, ¿no? Pero en todo caso este sería el correcto, ¿no? El que tiene este sello. Bien, eso es solo para hablar un ejemplo práctico de algo que hemos estado haciendo todo este tiempo y que ni cuenta nos habíamos dado. Bien, entonces vamos a la reforma, ya no me entretengo en eso. Quiero mostrarles las reformas que son muy interesantes. Reforma del Código Tributario. Todo se ha metido en el artículo 119. Primero está el 119A, lo he resumido un montón porque realmente es bastante extensa la reforma. El artículo 119A nos habla de las facultades administrativas de la administración tributaria. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que Hacienda tiene control total para disponer y decidir cómo se va a hacer esta implementación. Incluida, y ahí lo dice, dos cosas bien importantes. Ponga atención en esto. Primero, las fechas para estar obligado a emitir DTE.
¿Y quién debe de emitir esos DTE? O sea, Hacienda puede obligar a un contribuyente en cualquier momento y en el momento que ellos lo deseen a emitir DTE. Y también DTE es el documento tributario electrónico, es el sustituto de la factura física o crédito fiscal físico que normalmente usamos. Entonces, cualquier momento podría darse, Hacienda va a decidir en qué momento los contribuyentes van a estar obligados a emitirlo. Entonces va a llegar un momento en el que sí va a ser obligatorio. Por el momento es voluntario y es un plan piloto, pero cada vez más Hacienda va a ir cerrando el cerco para ir metiendo más a los contribuyentes a este tema de la factura electrónica. Bien, y otro que me llamó poderosísimamente la atención es el literal I de ese artículo. Dice lo siguiente, se lo voy a mostrar lo que dice en el artículo para que ustedes lo vean. Deme un momento nada más. Aquí está. Esta es la reforma publicada en el Diario Oficial. Yo luego se los mando a los que están suscritos a la lista de distribución para que ustedes lo tengan. Y por aquí está el 119A. Se me ha perdido. Bien, aquí está. Literal. Veamos. Literal I. Este que está aquí. ¿Se está viendo? Sí. Ok. Vean lo que dice. Dice, la administración tributaria va a tener las facultades administrativas para A, B, C, D, G, H, y llega al H y llega al I. Y dice lo siguiente, las fechas de liberación de las obligaciones de presentación de informes regulados en este código, cuyos datos ya están contenidos en los documentos tributarios electrónicos que se transmitan a la administración tributaria por parte de los sujetos que ésta haya autorizado a emitirlos. Entonces, me llama la atención y me pregunto, ¿realmente esto será lo que tiene que ver con todos los informes que presentamos y que sufrimos año con año, mes con mes para elaborar y presentar en Hacienda? Me hago la pregunta, no sé, ustedes díganme ahí cuál es su opinión, dejen sus preguntas. Entonces, dejen ahí sus comentarios, qué piensan de esto. O sea, va a llegar, esto quiere decir esto que en un momento dado Hacienda va a decidir, bien, ya no presentamos ICB, ya no presentamos 910, ya no presentamos 930, ya no presentamos todos los F habidos y por haber que hay que presentar para el contador. Entonces, pudiese darse un momento, sí, porque es lo que está diciendo en este artículo a mi juicio, pero no sé ustedes qué piensan. Bien. Avanzo. Se me perdió la presentación. Aquí está. Bien. Entonces, eso es con respecto al 119A. Avanzo porque son un montón. Bien, lo otro es el 119B. Define el artículo 119B qué es un DTE, un documento tributario electrónico. Y ojo, para aquellos que están recibiendo documentos tributarios electrónicos y que los están ingresando a sus libros de compra, no para el que los está emitiendo, porque el que los está emitiendo ya sabe toda la normativa y sabe cómo funciona. Pero como hay muchos de nosotros que de repente nos llega un documento tributario electrónico y uno dice, ¿y esto qué es? Un papel chuco me han dado, ¿y qué es esto? No. Para que eso sea válido está normado en este artículo 119, literal B o sección B, como lo quieran llamar. Primero debe cumplir el requisito de estar firmado electrónicamente por la administración tributaria. Dos, debe ser transmitido electrónicamente a la administración tributaria, o sea que Hacienda lo debe contener en su servidor. Y tercero, y esto es bien importante, es la única forma en que nosotros podemos validar si ese DTE es correcto o no es correcto, que es el sello de recepción otorgado por Hacienda. Y ese sello lo podemos ir a validar nosotros en la plataforma de Hacienda. Así que para aquellos que están recibiendo este punto, el último, sello de recepción, deben de verificar que esté consignado en lo que le estén mandando, ya sea un PDF, ya sea un correo electrónico, un archivo de Word, un archivo de Excel, un PDF, lo que le estén mandando, ese documento debe contener ese sello de recepción. Una imagen, lo que le esté mandando en ese documento tributario electrónico debe contener el sello de recepción, porque si no, no es válido, estimados. Entonces, eso tómenlo en cuenta para aquellos que empiezan a recibir estos documentos. Bien, avanzos. Artículo 119C. Emisión de los documentos tributarios electrónicos. En esto hay algo, bueno, hay algo que ustedes, usted y yo hemos hecho todo el tiempo, que es la solicitud de autorizaciones de documentos. Aquellos que
que estén obligados a emitir DTE o que se adscriban al plan piloto o que voluntariamente entren a emitir documento tributario electrónico van a estar eximidos de solicitar las autorizaciones de documentos. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, ya las imprentas no van a tener un papel preponderante en la emisión de documentos, porque cada quien emite su documento autorizado y firmado por Hacienda. Entonces, eso es importante para aquellos que van a entrar en este plan piloto. A la larga, aquellos que están en imprenta, pues van a tener que buscar medios alternativos, que ya quedan muy pocas, pienso ya casi todo está, hay muy pocas imprentas que emiten, que viven exclusivamente de la emisión de documentos de autorizaciones de crédito fiscal, factura que se hace. Entonces, casi todos han migrado a lo digital, ¿no? Pero si ustedes están en ese rango, si alguien que oye este video está en ese rango, pues póngale ojo a esto porque va a llegar un momento en el que ya no van a ser necesarios. Entonces, lastimosamente, eso es así, pero ni modo, va a suceder en algún momento. Bien, tal vez no ahorita, no el otro año, no el año que sigue, pero sí, por lo menos a un mediano plazo, eso va a suceder. Bien, lo que decía el artículo 119D nos habla de la transmisión y el sello de recepción. El sello de recepción, como dije, es el único elemento que nos hace probar que el documento que nos están enviando por PDF y por correo electrónico es fidedigno. Quiero mostrar, lo que pasa es que si uno muestra información aquí, luego me dicen que me van a demandar porque mostré información. Pero bueno, voy a mostrarles para que ustedes vean qué es ese sello, qué es ese sello. Primero les voy a mostrar este que es una presentación del Ministerio de Hacienda que hizo recientemente. Casi no se ve, pero ustedes pueden ver aquí que hay un sello de recepción. Más o menos aquí lo pueden ver. Eso es lo que tienen que buscar en su DTE que están recibiendo. Puede ser que no venga por las razones que voy a dar a continuación. Ese es un ejemplo. Bien, tengo otro que es real. Déjenme buscarlo. Se me pierde. Lo tengo aquí porque me llamó la atención que es un correo electrónico, no es un PDF, o sea, no es una cosa impresa, sino que es un correo electrónico y ese correo electrónico es tu crédito fiscal. Entonces, tú tenés que imprimirlo, pero en realidad el crédito fiscal es el correo electrónico con el sello. Si no tuviese ese sello, no es absolutamente válido, no es. Bien, este es. Lo voy a mostrar así, voy a tratar de ocultar los datos del cliente porque este sí es un documento real. Veamos. Bueno, solo voy a mostrar la parte de arriba porque no puedo hacerlo, pero más o menos así. Ok. Aquí ustedes pueden ver, este es el documento. Código de generación es bien importante. Esto lo genera el sistema de Hacienda y va integrado en nuestro DTE. Y luego está el sello de, no puedo mostrar más para abajo porque es información confidencial, pero básicamente es ese el DTE. Ya muchos lo están recibiendo, entonces creo que están enterados de eso. Pero con relación a este código de generación, hay un cambio importante en los libros del IVA que tenemos que hacer y es que hay que agregarle esa columna a los libros del IVA, según la reforma del Código Tributario que acabamos de tener. Ya les voy a mostrar el artículo para que vean que no estoy inventando. Entonces eso implicaría cambios en los libros de compra, en los libros de venta, en los libros de consumidor. Bien. Artículo 119E nos habla acerca de las invalidaciones. ¿Qué son las invalidaciones? Son las anulaciones, eventos de anulación. O sea, lo que hacemos ahora cuando anulamos una factura consumidor final, póngase a pensar, ahora, cuando usted emita una factura electrónica, el sistema la va a mandar inmediatamente, cuestión de 3 segundos, Hacienda se la valida, se la sella y se la devuelve ya firmada. Y usted la puede mandar a su cliente, Hacienda también la manda a su cliente y ya está registrada en el servidor de Hacienda. Entonces, ya no es tan sencillo decir ahora, bueno, voy a anular facturas porque no me alcanza para pagar el IVA. A veces, no sé si alguna vez le ha pasado eso con un cliente, ¿no? Que anúleme la factura, no sé qué, para que no llegar para no pagar tanto impuesto. Entonces ya no se puede porque sí lo puedes hacer porque existe el evento de invalidación. Dentro de la ley está contemplado ese evento de invalidación, que no es más que la anulación. Lo que pasa es que ahora tenés que irla a anular a Hacienda. O sea, tenés que generar, tu sistema tiene que generar un evento de invalidación en Hacienda.
Y eso, por supuesto, ya no va a ser tan sencillo como decir, bueno, anulo tantas facturas, anulo un montón de facturas. No, no puede. Porque ahora Hacienda, la factura está en poder de Hacienda y yo tengo que invalidarla. Entonces, el artículo 119E nos dice cómo debe de ser eso, nos habla de los documentos, las facturas, consumidor final, que es exactamente como funciona actualmente. Y para el caso de los créditos fiscales, que existe la nota de débito y la nota de crédito para incrementar o disminuir valores de venta. Bien, paso al siguiente porque si no, no voy a llegar al último. Artículo 119B. Estas son las contingencias. Vean, como ahora estamos emitiendo, aquellas personas o contribuyentes que se adscriban a este plan piloto o que sean obligados de oficio por Hacienda a inscribirse, ¿qué sucede? Que van a tener la, van a tener algún problema en algún momento. Puede ser que se vaya el internet, que puede ser un millón de cosas, que caiga una tormenta y se fue la luz. Y entonces usted no puede mandar, porque la ley dice que debe mandar inmediatamente el comprobante de crédito fiscal, la factura del consumidor final, electrónicamente al Ministerio de Hacienda. Entonces no lo va a poder hacer. Entonces, para eso el artículo 119D contempla este evento de contingencia. Y eso está normado ahí para que usted pueda emitir el comprobante temporalmente y ya luego enviárselo a Hacienda para que él se lo selle. El 119G nos habla un poquito también, creo que ahí me equivoqué en el literal, ya lo voy a revisar. Nos habla de las especificaciones del documento, básicamente son las mismas, solo que añade el código de generación única, y ese código de generación único que genera Hacienda debe estar en los libros de compra. Eso es bien importante. Si están haciendo anotaciones de documentos tributarios electrónicos, deben de ponerlo en sus libros de compra porque así lo dice esta nueva reforma de ley. La fecha y hora de generación, el valor total, algunos se repiten y debe cumplir todo lo que ya cumple, que está estipulado en el artículo 114 del Código Tributario, y también los exime de la obligación que está contemplada en el artículo 115A. Bien, artículo 119H, otro que agrega. Bien, era lo que les decía, hay que ponerlo por separado, el código de generación, que era lo que les estaba hablando, el que les mostré en el ejemplo, ahora hay que ponerlo por separado dentro del libro. Hay que poner las operaciones, bueno, nos habla aquí de las operaciones de contingencia, es decir, ¿qué pasa si yo llego a comprar a una empresa? En ese momento se va el internet, se va la luz y me dan un documento tributario electrónico sin sello de Hacienda. ¿Vale o no vale? Aquí se contradice un poco la ley, ¿no? Porque primero me dice que sin ese sello no vale nada, pero luego me dice que si hay un evento de contingencia, un evento de contingencia es lo que ya dije, se va la luz, se va el internet, no pueden transmitir el documento Hacienda para que lo firme, entonces me van a dar una representación gráfica con el documento sin sellar. Y entonces lo que aquí me está diciendo es que si es a causa de ese evento de contingencia, entonces ese documento tributario electrónico sí lo puedo poner yo en mi libro de compras. Eso es interesante, ¿no? Y lo otro es que y que es bien importante aclarar esto porque seguramente va a pasar y a muchos nos ha pasado hoy con esto de los archivos CSV, que es el hecho de conservar los archivos digitales. Y esto implica que debemos de tener políticas de conservación de archivos digitales. Porque lo que ha pasado, por ejemplo, con Hacienda, y que yo veo recientemente con lo del CSV, que yo veo muchos colegas preguntando, ¿puedo bajar el CSV de Hacienda? ¿Puedo bajar el CSV? Me refiero al anexo que se sube a la declaración de IVA para presentar el IVA o al F14. Entonces, muchos preguntan, ¿de dónde bajo ese archivo en Hacienda? Y Hacienda te dice que no es responsabilidad de ellos almacenar ese archivo. Y lo mismo va a suceder con los documentos tributarios electrónicos. Tú recibís un PDF, recibís un correo, tenés que tener un medio de conservarlo por 10 años. Porque ¿quién va a garantizar que en 10 años un archivo que te enviaron por correo electrónico lo vas a tener ahí guardado en tu computadora? Entonces, de esto yo me imagino, y de hecho en la normativa de la ley de la firma electrónica y en el reglamento habla de proveedores de servicios de almacenamiento de documentos tributarios electrónicos. Es decir, que en algún momento deberíamos de nosotros pagar porque nos almacenen esos archivos o guardarlos nosotros,
pero siempre guardar uno las cosas es un peligro porque se te puede inundar la oficina, te puede agarrar fuego la oficina, te pueden robar los equipos, pueden pasar un montón de cosas que haga que perdas toda esa información. Entonces, en el 119H te está responsabilizando a ti como contribuyente el hecho de resguardar esos documentos, porque Hacienda no se hace cargo, aunque van a estar en el servidor de Hacienda, ellos no están obligados a resguardártelos. Entonces eso es muy importante porque las empresas no tienen políticas de respaldos de archivos. Ni siquiera hay un backup, pues no hay un disco duro en el cual en la empresa se guarden archivos importantes, sino que todo está en las computadoras. De repente un día enciende la máquina, truena la máquina, se arruinó el disco duro y luego anda llorando viendo si un técnico te puede recuperar la información y ya no se puede. Entonces eso es porque no hacemos respaldos, estimados. Tenemos que tener políticas de resguardo en las empresas. De eso hemos hablado en otros webinars, cómo hacerlo, cómo implementar un pequeño servidor de respaldo. Creo que voy a repetir ese webinar porque es necesario. Bien, y eso, ahí me quedo. La reforma sigue hablando, sobre todo lo otro que sigue es con respecto a los fedatarios, es decir, por cuanto que el documento tributario electrónico tiene que ser emitido y entregado al consumidor del servicio. Entonces, si en el caso de que el fedatario llegara, tendría que, o sea, habla de que puede él omitir el solicitar el comprobante. Entonces, claro, como no hay algo físico, como no hay una factura que hagas a mano, entonces se presta eso para elevación por cuanto el que está prestando el servicio puede decir, bueno, no me pidió el documento tributario electrónico, no se lo mando. Entonces, no, es responsabilidad de los contribuyentes o de los consumidores, los que están adquiriendo el servicio o el bien, pedirlo. Pero ahí habla de que para los fedatarios eso no es una obligación. Y eso es, ya saben ustedes cómo funciona para imponer multas. Bien, me quedo ahí, estimados. Ya no los entretengo. Nos vemos próximo miércoles, siempre en los webinars Cuenta Portable. Como siempre, si necesitan algún software, si necesitan alguna herramienta, considérenos a nosotros, pídanos una cotización, estamos ahí a la orden. Y si necesita un software ERP, un software para empresa, un software de facturación, de bancos, control de cuentas por pagar, cuentas por cobrar, ahora tenemos el software microempresa, que es un software completísimo para empresas y no va a hallar un software más barato que ese en el mercado y además es no nube. Y es siendo no nube, usted no tiene que pagar mensualidades por él, o sea que ni pagar por usuario, que es lo que normalmente se da, que eso se vuelve muy caro a largo plazo. Entonces, considérenos ahí si va a comprar algún software, estamos a la orden ahí, cualquier servicio. Me quedo ahí, dejen like, compartan y como siempre lo espero el próximo miércoles 8:30 aquí en Cuenta Portable. Hasta luego, amigos.